¿Cómo están mis amados hermanos? En el nombre de Jesús los saludo. Damos gracias al Señor por este tiempo de poder meditar en su palabra. Vamos a orar para continuar con nuestro estudio de Segunda de Corintios. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo de poder, Señor, reunirnos para poder meditar en tu palabra. Guíanos en tu Espíritu de Dios, conforme a tu palabra, Señor. Gracias porque nos escogiste, Señor, de lo débil, de lo menospreciado, Señor, de lo vil de este mundo, para avergonzar a aquellos que se creen sabios o fuertes en la ciencia humana. Gracias porque nos escogiste y eres tú el que abre nuestro entendimiento y nos da la gracia y la humildad para vivir conforme a tu palabra, Señor, sin orgullo, sin vanidad. Es el deseo de nuestro corazón, Señor, que al meditar en esta palabra sea para bendición, bendito Rey, no para gloria nuestra, sino para la gloria tuya. Gracias te damos, soberano Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de Corintios y en este tiempo vamos a continuar con eh, capítulo 2. Vamos a ir meditando hasta el versículo 16. Amén. Pero vamos a ir retomando un poco los primeros versículos que estuvimos, los últimos versículos del capítulo 1 que estuvimos viendo para poder ubicarnos en lo que habíamos estado meditando. En este día vamos a poder ver sobre la sabiduría de Dios que fue revelada, que antes era un misterio, pero que ahora es la sabiduría de nuestro Señor en aquellos que lo creen. Bueno, habíamos estado mirando en 1 Corintios 1:18, en la que nos decía que la palabra de la cruz, el Evangelio de Cristo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Entonces, esta es, digamos, el punto central para distinguir la sabiduría humana de la sabiduría de Dios. La locura que para el entendimiento, el raciocinio humano, que tiene un inicio y que tiene un fin, no le encuentra sentido, porque para el ser humano las leyes están dadas y todo lo que se mueve en función a esas leyes y es observable es lo que en eso se cree. Pero Dios siendo infinito, ¿cómo podemos estructurarlo dentro del pensamiento humano? Entonces, esta locura que le plació a Jesucristo venir y vivir la locura que dice el hombre es realmente la sabiduría de Dios. Vamos a mirar en el versículo 1:27, justamente es lo que orábamos al inicio, ¿no? Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento, su vocación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es lo que está diciendo la iglesia de Corinto, que a pesar de estar en un lugar de mucho poder económico, académico, etcétera, entre la iglesia, dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, esa sabiduría académica, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Así, lo que no es, para anular lo que es, y para que nadie se jacte delante de Dios. Lo que no es sabio, ¿no? A los ojos del hombre, a los ojos del hombre lo que no es sabio es necio, es débil, es vil y despreciado. Pero eso es lo que Dios escogió. No escogió a hombres que se creían sabios en su propia opinión o fuertes, sino que aquellos que se menospreciaban. Y Jesús es un ejemplo de eso, ¿no? No había mucha lógica en que el Mesías prometido por Dios venga, que naciera en un lugar tan humilde y creciera como un carpintero. Eso no tenía lógica, eso era necio. Jesús, aún en su tiempo de aflicción, se consideraba débil, porque le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, ¿no? Todo aquello que tú hiciste con nosotros, porque no haces contigo, fue despreciado. Ese, en el estándar, en el conocimiento del hombre, pues lo que Jesús había hecho no entraba en lo
en la estructura del pensamiento. Hoy en día es esto normal, buscar, por ejemplo, venganza por lo que se hace, ¿no? Si alguien te hace algo, tú tienes que buscar una represalia, una condena. Hace poco vimos el funeral de un joven muy conocido en Norteamérica, Charles King, que cuando estaban en este funeral que se le hizo muy masivo, tu esposa públicamente perdonó al asesino, ¿no? Entonces esto no entra en la estructura de la mente del hombre, pero es lo que al Señor le plació. Y justamente en el capítulo 2 es lo que Pablo nos dice. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra de sabiduría, que Pablo la tenía. No fue con eso, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. La verdad del Evangelio no se trata de cuánto sabemos o cuánto poseemos, sino es Jesucristo. Y estuve entre ustedes, dice, con debilidad y con temor y mucho temblor. Ya en Hechos 18, 12 al 17 leímos al inicio del episodio cómo Pablo fue perseguido duramente porque se oponía a las costumbres de esta región y aún las autoridades se hacían de la vista gorda ante lo que les podían hacer a Pablo y a aquellos que como él creían en el Evangelio. Y mi mensaje dice, y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, que es como debe ser toda nuestra forma de vivir, ¿no? No con palabras persuasivas de sabiduría. De repente el Señor te ha dado el don de la palabra, de poder expresarte con claridad, pero no debería estar nuestra suficiencia en ello, sino en que Dios use esa capacidad que tienes para poder actuar sobrenaturalmente. Porque cuando nosotros actuamos en las habilidades que tenemos, llegamos a cierto nivel, pero cuando es el Espíritu de Dios actuando, te lleva mucho más allá. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros para que la fe de ustedes, dice, no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Es la unidad de la que se habla, de que tuvo Jesucristo, que nos habla en Filipenses, ¿no? Que hay en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Esa unidad empieza cuando entendemos quiénes somos por nosotros mismos y quiénes somos cuando el Señor nos usa. Eso es lo que Pablo siempre tenía claro, quién era él sin Cristo y quién era él con Cristo. Y esa es la sabiduría de Dios actuando en aquellos que son sencillos, que son humildes. El versículo 6 dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, esta sabiduría de la que tanto se habla, esta sabiduría divina, una de las características de ellas es que los hijos de Dios tienen que haber alcanzado madurez. Y cuando habla de la madurez, ¿de qué está hablando? Una de las palabras asociadas a madurez es perfección, pero no la perfección que muchas veces pensamos de que nunca te equivocas ni nada por el estilo, sino somos perfectibles. Justamente Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos, no nos dice que ya lo tenemos, sino es hacia donde debemos llegar, no es el camino que debemos seguir, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es característica del varón perfecto, ¿no? A un varón perfecto. Dice, el varón perfecto va a llegar junto con la iglesia a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, ese varón perfecto está a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que está hablando, esta sabiduría, para comprender esta sabiduría de Dios, por la cual el Señor se revela al débil, al menospreciado, al vil. Esta sabiduría de Dios la van alcanzando, la van comprendiendo aquellos que son varones perfectos, mujeres, hombres, ¿no? Que tienen como característica que buscan cada día crecer a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo.
es dejar que Cristo tome, forme nuestro carácter al carácter de Él. Y una de las características de este varón perfecto es que busca la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. No busca las disensiones, no busca imponer sus ideas, busca que la palabra en la que se revela lo que es nuestra fe y lo que es Dios sea pues conocida. Entonces, busquemos eso, mis hermanos, pero también mira lo que dice 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia. No seamos niños en el modo de pensar, simples, sin asumir responsabilidades, actuando a la deriva y a ver qué pasa. No, dice, seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Un adulto se proyecta, mira, anticipa, es consciente de lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, es parte también de la madurez no actuar por actuar, no hacer las cosas por hacer, sino que es consciente de lo que hay alrededor, de lo que sucede, de lo que puede pasar, de los efectos, ¿no? Seamos, dice, maduros en este modo de pensar. Y también en Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Nuevamente nos repite lo de Efesios, la unidad, ¿no? Dice esto mismo sintamos. Y si otra cosa sientes, esto también te lo revelará Dios. Entonces, miren, algunas características de aquellos que son considerados maduros en la fe, ¿no? Personas que buscan la unidad de la iglesia en la fe, no en sus propias ideas, en el conocimiento de Dios. Personas que dejan que las características de Dios se moldeen cada día en su carácter, crecer cada día, ¿no? Maduros en el modo de pensar, ¿no? Y niños en la malicia. Así que sintamos, dice todos lo mismo. Entonces, esta sabiduría, dice, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, dicen, esta sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Se dan cuenta cómo reiteradamente Pablo dice, repite esta idea? Y es que recuerden que Corinto era una de las principales ciudades donde se movía el pensamiento filosófico de la época. Grandes filósofos, académicos, y él continuamente va a insistir que no te jale esa idea secular de que ser sabio es tener más grados, más sapiencia secular, que no es mala, pero el Señor, a que hemos ya meditado, escoge a lo necio, a lo débil, lo vil, menospreciado, y no a lo que se considera sabio de este mundo, ¿no? Pero Pablo era considerado un sabio de este mundo, era un muy conocedor de esto, de esta ciencia, de este conocimiento, pero Pablo dice que todo eso lo tomó por basura, lo abandonó, lo dejó. Y si bien es cierto, estaba instalado ya en en sus estructuras mentales ese conocimiento, él siempre tomaba para todo lo que hacía el conocimiento de Dios y no la sabiduría de este mundo cuando él tenía que decidir o hablar. Siempre a todo este conocimiento lo imponía lo que decía el Señor, ¿no? Y todo lo demás quedaba supeditado. Dice, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Miren, vamos a leer como nos dice Isaías 5:18-23, que nos explica un poquito la sabiduría de este siglo, de los príncipes de este siglo. Dice Isaías 5:18-23, ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Mira, arrastran iniquidad con cuerdas de mentira, los que engañan, los que para lograr algo mienten descaradamente y guían, dice el pecado con sogas de carreta. Le pones en la carreta, pues se ponía esta soga de los caballos y jalabas la soga para que lleves al caballo donde tú quieres, ¿no? Y dice, hay aquellos que hacen esto con mentiras para guiar, para conducir a las personas al engaño. Dicen que Dios se apresure, que Dios se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos, ¿no? Es como que una afrenta en la vez, a ver, pues vamos a ver si es verdad, ya que se cumpla, pues para ver si,
Sí, es así, ¿no? Burladores, burladores de Dios, y cuántos hoy existen en este tiempo, ¿no? A ver, muéstrame a Dios para realmente saber que existe, compruébalo, te dice, ¿no? Entonces hay mucho que responder al respecto, pero el Señor le dice, ay de aquellos. En el versículo 20, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. De eso creo que tenemos bastantes ejemplos en este mundo, ¿no? Hay un cantante famoso, Bad Bunny, que es una contradicción a todo lo que se observa hoy en día. Se habla de el maltrato a las mujeres, de la no discriminación, de una serie de cosas, ideologías que hoy se habla, pero se enaltece mucho a este personaje, que justamente sus canciones van en esa línea. Su depravación, que cuando se presenta ante el público es terrible, pero cómo es aplaudido y cómo millones lo siguen porque se presenta aún en los noticieros locales como la gran maravilla. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo, que tienen las tinieblas, la oscuridad la tienen como guía, como luz, y a la luz la tienen como oscuridad, la tienen como tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios y de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los campeones que mezclan bebidas embriagantes. Mire, de los que por soborno absuelven al culpable y niegan sus derechos al inocente. Esto que ya Isaías nos está hablando es lo que el Señor a través de Pablo nos dice, la sabiduría de este siglo, de los príncipes de este siglo que perece. Hay mucho, mis hermanos, por eso también tengamos la actitud de Pablo. Conociendo lo que hay en el mundo, no tome decisiones en función a lo que escuche o oye, sino en función a lo que la palabra le dice. Si lo que su grupo social, aún su entorno familiar, laboral, le dicen que es bueno, pero si opone a la palabra, tengamos nosotros primero como dirección la palabra de Dios y no lo que el grupo en el cual usted se mueve, en académico, laboral, familiar, social, dice. Tengamos mucha sabiduría en ese sentido. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De qué sabiduría de Dios en misterio nos está hablando? Mire lo que dice Colosenses 1:26. Es decir, dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿De qué misterio está hablando? Ya sabe usted de qué misterio estuvo hablando, que fue oculto, dice, desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Veamos otra cita. Efesios 3, 4, 5, 9. Dice, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Ese es el misterio que fue oculto en la antigüedad y que ahora es revelado a nosotros, aquellos que justamente hemos creído en Cristo. ¿Quién es este Cristo? El Mesías que aún el pueblo de Israel espera como el gran príncipe victorioso que viene a derrotar a todos sus enemigos humanos. Esa no es la idea del Señor cuando envió a un Mesías. Entonces, no se comprendía, no se entendía, por eso Pablo se refiere como el gran misterio, ¿no? Y aquí mismo en Efesios está hablando del misterio de Cristo, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios, que es el que guía en este tiempo la iglesia es la que en tiempos de oración, de comunión con Dios, revela lo que está escrito en la palabra. Es decir, nos hace entender, nos ilumina, nos ayuda a comprender lo que dice su palabra, pero no interpretándola a la luz de nuestros pensamientos, sino a la luz de la misma palabra de Dios.
Dice por eso, versículo 9 y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Miremos un pasaje más. Romanos 16 25 al 27. Dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer, hablando de este misterio, a todas las naciones. ¿Para qué? Para guiarlas a la obediencia y la fe al único y sabio Dios por medio de Jesucristo. Ese es el misterio que aún muchos lo tienen vedado, que se niegan a creer en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, como el Hijo del Dios eterno que vino a ofrecer su vida por nosotros. Para muchos todavía esta verdad está oculta porque por la necedad de la dureza del corazón, por no querer aceptar una verdad, porque muchas veces se quiere vivir según las ideas, los pensamientos, el parecer personal, ¿no? Pero aquí ya esta es algo muy importante para nosotros, y nosotros como cristianos debemos entender estas verdades de Dios, como leíamos en versículos anteriores, lo que es necio, que el hombre considera necio de Dios, es realmente sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, nosotros siempre mantengámonos firmes en la convicción de la palabra. Eh, Cuando alguien venga y te diga, pero yo no entiendo, lo que tú me dices no tiene lógica, no tiene razón, no hay forma de... Tienes que entender que no es este evangelio el que está mal, el que es ilógico, sino es que la persona alejada de Dios no logra comprender esto, porque todavía está vedado, todavía está oculto esta verdad para él, porque es el Espíritu de Dios, hemos leído acá, es el Espíritu de Dios quien la va revelando, quien nos la va ayudando a entender, va guiándonos en ese conocimiento. Entonces, una persona sin Dios no tiene el Espíritu de Dios, quien nos ayuda a comprender, quien nos ayuda a vivir en esta vida de obediencia a Dios, de conocimiento de Dios, de crecer a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Mantengámonos tranquilos, sabiendo en quién hemos creído y orando, porque realmente más personas puedan conocer al único y verdadero Dios. Usted de repente dice, pero yo no tengo un conocimiento profundo de Dios, pero lo que usted tiene es la experiencia de haber conocido a Dios. ¿Quién era usted antes de Cristo y quién es ahora usted con Cristo? Eso es la verdad que guió también a Pablo. Pablo pudo haberse mantenido firme en todo aquello que él conoció, como un erudito, como un sabio de la época, pero él siempre distinguía su vida antes de Cristo y después de Cristo. Y todo aquello que lo alejaba de ese conocimiento de Cristo, él lo tuvo como innecesario, como inútil, para que realmente este conocimiento de Cristo sea lo más importante. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Este misterio que para muchos todavía lo sigue siendo, para nosotros es una luz que ilumina nuestras vidas y es lo más importante en lo cual debemos afirmarnos, en ese conocimiento de Dios que tenemos al Espíritu Santo, que cada vez nos ayuda más. Y justamente la próxima semana vamos a profundizar en esto, ¿no? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire usted, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Mire lo que dice Isaías. Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrará a favor del que esperaba en él. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Primero, la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, el conocimiento de su bondad, de su amor, de su poder, de su maravilla, de su santidad.
Está revelada para nosotros. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, ha sido preparado para los que le aman. Pero también es esta salvación, es esta buena nueva para una vida eterna, pero también es la revelación de su gracia y su misericordia aquí en esta tierra, en abrir nuestro entendimiento, en abrir nuestros ojos para ver más allá de lo que normalmente el mundo mira. Muévase en eso, que usted está necesitado de sabiduría para emprender un negocio. Confía en el Señor, póngase en oración, dígale, Señor, abre mis ojos. Si no, si se siente incapaz en la dirección de su hogar, en la crianza de sus hijos, sométase al Señor. Señor, tú ya vives en mí. Tu palabra dice que lo que ojo no vio ni lo que veo yo, no ha subido el corazón de hombre. Tú lo has preparado para los que le aman y tú sabes, Señor, que te amo. Dame entendimiento, dame sabiduría tuya, no la del ser humano. Dame tu entendimiento. Cuando usted escuche un consejo, medítelo en la palabra de Dios. Vea si es bueno, retenga lo que es bueno y deseche lo que es malo. Y el Señor le va a ir guiando, ayudando en su hogar, en su trabajo, en sus estudios. Recuerden, estimados hermanos, y esto lo vamos a profundizar la próxima semana, que Dios dice, 2 Corintios 2:10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Qué hermoso esto, hermanos. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gócese, mi hermano. Gócese, confíe en el Señor, disfrute esta herencia espiritual de que usted tiene la mente de Cristo. Recibe consejos, se instruye. Esto no es malo, pero eso no puede imponerse a la verdad de Dios. No puede ser más importante que el consejo que nos da Dios en su palabra. Escudriñe todo con la mente de Cristo y verá cómo su vida no solo se va transformando, sino cómo va influyendo a otros en esta vida. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Sea bendito, Señor, tu nombre. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Sí, Señor, sabemos de dónde nos sacaste y lo que éramos antes de ti, Señor. Y te agradecemos tanto, bendito Jesús, por todo este bien que has hecho en nuestras vidas. Y queremos, Señor, crecer conforme dice tu palabra, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que la gloria sea tuya en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos, bendito Dios. Tu pueblo, Señor, donde hay padres, madres, jóvenes, niños, Señor, todos tenemos tu mente. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir conforme a ella, Señor, para tomar buenas decisiones en el hogar, en el trabajo, en los estudios, Señor, confiados, Señor, de que es tu mente la que nos guía a entender, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por estar en nosotros. Te bendecimos, soberano Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, la próxima semana estaremos meditando en estos versículos y profundizando en cómo el Espíritu de Dios que nos escudriña también nos revela la verdad de Dios. Que Dios los bendiga.